Mi hermano tuvo un accidente. Mi teléfono vibró fuertemente sobre la mesa, sacudiendo el vaso de agua al lado de mi cama, enviando gotas por los lados. Me desperté sobresaltado y me di vuelta para agarrar mi celular. Leí el nombre en la pantalla y puse el teléfono en mi oreja. ¿Hola?, respondí algo somnoliento. Mi hermano estaba al otro lado de la línea, llorando, y se oían gritos de fondo, fuertes, como si alguien se estuviera muriendo. Los gritos se detenían y luego comenzaban de nuevo, más fuertes que antes. «Jason, Jason, ¿estás ahí?», dijo, presa del pánico, sollozando. Su voz seguía entrando y saliendo, apenas podía oírlo por los gritos. «¿Eddie? ¿Qué pasa?», respondí, frotándome los ojos. Me senté en la oscuridad, buscando el interruptor de la lámpara. Lo encendí y salí de la cama. Los gritos seguían haciéndose más fuertes. «Se está muriendo. Creo que se está muriendo». «¿Quién se está muriendo? ¿Eddie? ¿Qué está pasando?». Lo golpeé. No lo vi venir. Simplemente salió a la carretera. Eddie empezó a sollozar incontrolablemente. Los gritos se convirtieron en un gemido agudo. Llegó el punto en el que no podía distinguir cuál era cuál. Puse el teléfono en altavoz y puse el volumen lo más bajo posible. Me vestí rápidamente y me llevé las llaves. Salí de mi apartamento y el viento me golpeó con toda su fuerza. Mis manos se entumecieron rápidamente, mi cara y mis dedos ardían por el frío. Corrí al estacionamiento y me subí a mi auto. «¿Dónde estás?», pregunté, arrancando el auto. Me temblaban las manos contra el volante. Eddie seguía llorando, jadeando al teléfono, al borde de un ataque de pánico. Me sorprendió que no tuviera uno ya. «¿Eddie?», repetí. «Respira hondo y escucha mi voz». Comenzó a calmarse y sus sollozos se convirtieron en un llanto constante. En algún momento del camino hacia mi auto, los gritos se convirtieron en gemidos. Apenas podía oír al hombre de fondo. No viviría mucho más. «Estoy aquí», dijo Eddie, suspirando. «¿Dónde estás?», yo pregunté. «Estoy en Hollow Creek Road», maldije en voz baja y puse marcha atrás. Por supuesto, era Hollow Creek Road. No podría haber sido en ningún otro lugar, tal vez en la carretera o en un barrio. No, tenía que ser ese camino. Maldita mi suerte. Esto saldría en todos los periódicos, provocando que toda la ciudad volviera a entrar en pánico. Déjame explicar. Hollow Creek Road es una carretera secundaria en las afueras de la ciudad. Es comúnmente sabido que no se conduce allí, especialmente de noche. Durante años se han difundido informes en los periódicos y en la boca a boca de los lugareños sobre el lugar, desde extrañas desapariciones, ovnis y pie grande, incluso cambiaformas. La carretera es un lugar de leyenda urbana alrededor del sitio, pero si me preguntas, creo que la mayor parte podría atribuirse a la histeria colectiva. Las circunstancias más inusuales tienen explicaciones normales. Pero al vivir en una de las ciudades más pequeñas de Virginia, los lugareños no pueden evitar querer un poco de notoriedad, una pequeña gota de entusiasmo o atención de vez en cuando. Está bien, estoy en caminillos, tomando curva tras curva. Después de un tiempo, las dobles líneas de la carretera parecen desaparecer, hasta que simplemente hay una carretera en blanco llena de espacio. Conduciendo allí de noche con solo las luces delanteras y los árboles alrededor, solo Dios sabe cómo puedes saber dónde estás, qué es real o qué es una ilusión. Cada camino secundario tiene esas cualidades, una sensación de completo aislamiento y neblina que puede ocultar algo mucho más siniestro detrás de ella. Giré por Hollow Creek Road y conduje a paso constante. Mantuve las luces altas encendidas y doblé lentamente las esquinas, manteniendo la vista en el bosque en busca de ciervos y en la carretera para detectar otros conductores. Por un tiempo no hubo nada más que bosque y carretera. Por un momento me detuve en medio del camino para finalmente revisar mi teléfono. Nada, sin notificaciones, tampoco hay servicio. Por supuesto, siempre podría usar la llamada SOS de emergencia en mi teléfono si necesitáramos tanta ayuda. Por un momento lo consideré,
mirando el botón rojo. Respiré hondo y apagué el celular. Seguí conduciendo. Recordando ahora, debería haber sabido lo malo que iba a hacer por la forma en que ese hombre había estado gritando. Pero no puedo culparme por las cosas que podrían haber sido, solo por las cosas que son ahora. Y hay muchas cosas ahora, te lo puedo asegurar. Después de lo que parecieron horas, finalmente me encontré con el accidente, aunque desde mi punto de vista no parecía un gran accidente. El auto de Eddie estaba en medio de la carretera, aparentemente estacionado allí. No podía ver nada delante de él, al menos no desde mi punto de vista. Eddie tampoco estaba a la vista. Me detuve a un lado de la carretera y salí. El viento volvió a golpearme con más fuerza esta vez, casi tirándome al suelo. Me apoyé en el capó de mi auto y caminé hacia la escena. En ese momento, la puerta del lado del conductor del auto de Eddie se abrió de golpe y él salió torpemente. Tropezó hacia mí llorando y diciendo mi nombre. Se estrelló contra mis brazos y lo sostuve. Olía a sangre y este estaba por su cabello y en su ropa. También había un olor como si no se hubiera lavado en días, lo cual no era normal. Eddie era un fanático de la limpieza. Jason, Jason, él susurró. Se estremeció bajo mi abrazo. Te tengo, le dije, abrazándolo. Pasé una mano por su cabello y lo besé en la cabeza. Sosteniendo su cabeza en mis manos, le pregunté, ¿llamaste a la policía? Sacudió la cabeza. Mi teléfono está muerto, por eso se cortó la llamada. Lo miré a los ojos. Él me miró fijamente, temblando. Por alguna razón parecía vacío, como si su rostro hubiera sido moldeado para verse tal como era, no controlado por músculos o ligamentos, solo como si estuviese esculpido de alguna manera. Escucha, quiero que subas a mi auto, le dije, entregándole mis llaves. Caliéntate, toma mi teléfono y llama a la policía usando el SOS de emergencia. Eddie asintió y tomó mi teléfono. Noté que sus manos también estaban ensangrentadas, las uñas agrietadas y cubiertas de tierra. Me preguntaba cómo había dejado que se pusiera tan mal. Después de eso, quédate en el auto mientras voy a echar un vistazo. ¿Está bien? Yo añadí. Él asintió. Está bien, todo estará bien, te lo prometo. Le di un último abrazo y le entregué mis llaves. Los tomó y caminó hacia el auto, luchando por agarrar la manija. Entró en el puesto del pasajero y cerró la puerta lentamente. Encendió el auto y luego me dirigí hacia el lugar del accidente. El lugar donde se había detenido el coche parecía como si hubiera derrapado de lado, con marcas de neumáticos negros detrás en un último esfuerzo por detenerse. Los faros todavía brillaban, y cuando caminé hacia la puerta del lado del conductor, el lugar donde se había detenido el coche parecía como si hubiera derrapado de lado, con marcas de neumáticos negros detrás en un último esfuerzo por detenerse. Los faros todavía brillaban, y cuando caminé hacia la puerta del lado del conductor, pude ver lo que había en el camino al frente del auto. Era un hombre, completamente desnudo y cubierto de sangre. Tenía cortes por toda la espalda, abiertas como bocas ensangrentadas. Sangre salía de todo su cuerpo, como dedos recorriendo su piel. Estaba pálido a la luz, y el rojo brillaba casi en un tono rosado. El hombre no se movía. No hubo gritos ni quejidos. Caminé hacia él lentamente, agachándome cerca del suelo. Evité el charco de sangre a su alrededor, que ya no estaba húmedo. El viento sopló con más fuerza y casi me derribó al suelo mientras me agachaba junto al hombre. Toqué su espalda y estaba helada. Tenía miedo de que si tocaba la sangre en mis dedos se pegarían ahí como una lengua en un poste de metal. Los cortes gigantes fueron numerosos. El accidente no pudo haber causado esto. Algo no estaba bien. ¿Qué carajo?, murmuré pinchando el cuerpo. No quería verlo de frente por miedo a vomitar, y para honrar algún recuerdo de este hombre, pero también tenía curiosidad por ver. Si era horrible por detrás, cuánto peor podía ser por delante. Me mordí el nudillo y respiré en mis manos. Finalmente me moví hacia el frente. Sus brazos y pecho estaban cubiertos por los mismos cortes, cortados de aquí para allá, uno sobre el otro en diagonal. Tenía que haber sido algún tipo de animal. Sus genitales habían sido removidos completamente del cuerpo y no estaban a la vista. La cabeza del hombre estaba bajo el brazo y el rostro recostado hacia la acera. Por el charco de sangre que había allí debajo, supe que de todos modos no quedaría mucho de su rostro, pero tenía que ver. Necesitaba saber cómo era. El viento soplaba en la noche, empujando los árboles,
crujiendo y golpeándose unos contra otros, resonando como huesos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo hasta mi cuello, donde me ericé completamente. Me agaché más cerca del hombre y estiré mi mano hacia su brazo. Mis dedos se cerraron alrededor de su muñeca, que no parecía tan fría, considerando que estaban cerca de su boca. Cerré los ojos y respiré profundamente. Levanté su brazo y lo lancé hacia un lado. Abrí mis ojos. Lo que estaba viendo no tenía ningún sentido. No había manera posible de que pudiera hacerlo. Mi respiración se detuvo y lentamente me levanté y me alejé del cuerpo. Tenía la cara toda cortada, la boca abierta y le faltaban dientes y parte de las encías. Le habían arrancado un ojo, el cual yacía como una pelota de golf en el pavimento. Fue sorprendente para mí incluso que pudiera reconocer una cara entre toda esa sangre, lo cual debería haber sido lo último que tenía en mente, considerando que sabía exactamente a quién estaba mirando. Era a Eddie, el rostro de mi hermano, aplastado contra el pavimento con sangre helada filtrándose por sus labios. Mi hermano, completamente inmóvil y muerto en el suelo. Mi estómago dio un vuelco y sentí un tirón en la garganta. No había nada que vomitar. Jadeé en seco y seguí caminando de regreso, alejándome de los faros. Todo había perdido sentido ahora. La llamada telefónica, el viaje hasta aquí, la conversación con Eddie. ¿Eddie? ¿Con quién había hablado por teléfono y en persona? Y que ahora estaba sentado en mi auto. Eso no era mi hermano. ¿Por qué no había llegado la policía todavía? Metí las manos en los bolsillos para buscar las llaves y entonces recordé. Él las tenía. Casi me reí de lo horrible que era. La pura conmoción casi me hizo reír. Lo ves en cada película de terror y lo lees en cada novela. Sin teléfono, sin llaves, sin salida. Eres solo tú y lo que queda. Y lo que quedaba allí, para mí, no era mi hermano. ¿Jason? La voz que me llamó vino del bosque. Fue un susurro, bajo y ronco, que se estrelló contra mi piel y mis oídos. Me encogí y me alejé de los faros, caminando rápidamente hacia el auto de Eddie. Tiré de la manija, bloqueada. ¡Mierda! Jason, por favor, la voz suplicó. Sonaba igual que Eddie, como sonaba cuando era niño, llamando a su hermano mayor para que lo salvara. No respondí. Me escondí detrás de la puerta del pasajero y cerré los ojos. Los abrí y miré alrededor. No había nada ni nadie, pero sí vi unas cuantas rocas al costado del camino. Jason, te amo. Te necesito. Ese no eres tú, ese no eres tú, ese no eres tú, susurré repetidamente. Entonces la voz rió fríamente y vibró en el viento, llevándola a través de la carretera a todas partes a mi alrededor. Me estremecí completamente. Solo sal. La voz susurró delicadamente. Me incliné hacia adelante sobre mis rodillas y me arrastré hacia el borde del camino. Recogí la roca más grande que había y luego una más pequeña al lado. Lo sostuve en mis manos y me recosté suavemente contra el auto. Esperaba que no me hubiera visto. Sabes que te amo. La voz se rió entre dientes, en una voz que sonaba como la de Eddie, excepto que estaba entrecortada. Se fusionó el Eddie mayor y el Eddie más joven en una rápida sucesión. En un solo movimiento, me levanté sobre un pie y me agaché al costado del auto. El faro me cegó por un momento y luego pude ver claramente al otro lado de la calle donde estaba mi auto. La puerta del pasajero estaba abierta y las marcas de unas pisadas se arrastraban por la acera, dirigiéndose hacia el bosque, hacia la oscuridad. Más allá del auto, pude ver una figura en el bosque. Estaba quieto, esbelto, negro como boca de lobo, incluso en la oscuridad. No podía decir si me estaba mirando, pero tenía que correr el riesgo de que aún no lo supiera. Tiré la piedra más pequeña al costado de mi auto, cerca de una de las ventanas traseras. Inmediatamente después, me levanté sobre ambos pies, levanté la otra piedra y rompí la ventana del asiento del pasajero del auto de Eddie. Se agrietó, pero no se rompió. Escuché el rápido golpeteo de pasos desde la distancia. Entré en pánico y golpeé la ventana nuevamente. Se hizo añicos.
Frenéticamente metí la mano y me corté los dedos con el cristal. Tiré de la manija desde adentro. La puerta se abrió y salté dentro. Me subí al asiento del conductor e intenté hacer contacto con las llaves. Las sentí y encendí el auto. Miré por la ventana y por un momento vi lo que parecía ser a Eddie parado al lado del auto. Él estaba mirando, sin emociones. Luego sonrió, revelando grandes hileras de dientes como agujas. Su mandíbula se abrió ante mí y se rió. Una risa estridente que atravesó mis oídos. Grité, puse el auto en marcha y aceleré por la carretera, ignorando todo lo demás. Grité no sé cuánto tiempo. Lloré y golpeé el volante. Encendí las luces altas y seguí conduciendo sin reducir la velocidad. Cuando reduje la velocidad, me detuve en medio de la carretera. Respiré hondo y mantuve las manos en el volante. Levanté las manos hundiendo el rostro en ellas y sollocé. Los días posteriores apenas puedo recordarlos. En algún momento llegué a casa, me desperté en la parte trasera del auto de Eddie en el estacionamiento al lado de mi departamento. Cuando los recuerdos empezaron a volver a mí, lloré durante días, junto con constantes pesadillas y ataques de pánico. Finalmente, presenté una denuncia de persona desaparecida después de que mi madre me llamara para hablar de Eddie. Ella había estado muy preocupada, incapaz de comunicarse con él. ¿Lo has visto?, ella preguntó. Su respiración era rápida y llena de pánico. Apreté los dientes y contuve la respiración. No lo he hecho. No me ha llamado ni me ha respondido ningún mensaje de texto. Mierda, ella dijo, colgándome. Unos días después de esa llamada encontraron mi auto estacionado al costado de la carretera donde lo había dejado. Revisaron todo tipo de cámaras, ninguna de las cuales estaba cerca de Hollow Creek Road, considerando lo rural que era fuera de la ciudad. Las únicas imágenes que pudieron encontrar fueron de mi auto acelerando por la carretera en medio de la noche. En el auto encontraron sangre y piel, la cual era de Eddie. Me interrogaron por supuesto, considerando que era mi auto con su sangre, y la respuesta, al menos con lo que les di, les resultó veraz después del interrogatorio. En un ataque de pánico desconocido o angustia mental, Eddie había conducido hasta mi departamento sin poder localizarme porque yo estaba durmiendo. Dejó su coche y tomó el mío por razones desconocidas, teniendo en cuenta que casi no había gasolina en el auto de Eddie. Es posible que saliera corriendo y entrara en pánico, pero no era seguro. En cuanto a la ventana rota y algunas cosas faltantes dentro del auto, muy bien podría haber sido un robo. De alguna manera, él terminó en Hollow Creek Road, con su sangre y parte de piel en el asiento del pasajero de mi auto. Para aclarar cualquier irregularidad por mi parte, agregué una rápida mentira que mi hermano había estado sufriendo mucho estrés debido a sus clases universitarias, combinado con su trabajo a tiempo parcial. Él también, les dije, tenía un historial de problemas de salud mental, al igual que el resto de mi familia, lo cual era cierto hasta cierto punto. Sin saber si esto limpiaría mi nombre, lo dejé así. Nunca más me interrogaron. Pasaron a otras cosas. No hubo menciones de los cristales rotos en la carretera. Me dijeron que no habían encontrado cadáveres cerca del lugar. El camino estaba libre de sangre o cualquier cosa que pudiera haber sido atribuida a evidencia de los restos de Eddie. Me dijeron que creían que después de adentrarse en el bosque había desaparecido sin dejar rastro. Hubo grupos de búsqueda durante días, incluso semanas. Nada. Al final, todo se convirtió en un callejón sin salida, y durante mucho tiempo la ciudad estuvo en silencio. Han pasado años desde entonces y la desaparición de mi hermano se ha sentado en la larga y misteriosa historia de Hollow Creek Road. El tema se ha calmado y desde entonces han ocurrido otras cosas extrañas, pero eso no quita la atención del frenesí que causó después de lo sucedido. Se habló por todas partes sobre lo que sucedió la noche en que desapareció y qué tipo de criatura se pudo haber apoderado de él. Pero esa charla nunca conduce a conclusiones, solo especulaciones de la gente del pueblo desesperada de atención. Aunque ha pasado tanto tiempo, ya no salgo. Si lo hago, los residentes locales me reconocerán inmediatamente y me bombardearán con preguntas. ¿Estuviste allí esa noche? ¿Cuándo lo viste por última vez? ¿Vieron tu auto en las cámaras del semáforo? ¿Ibas a verlo? ¿Qué le pasó a Eddie, cariño? ¿Dónde está mi hijo? Y no puedo responderles, y nunca lo haré mientras viva.
A veces me cuesta responder estas preguntas aunque conozco las respuestas. Es demasiado para soportar. A veces me pregunto qué habría estado pensando mi hermano en sus momentos finales. Si supiera lo que era, si hubiera aceptado su destino, hubiera luchado. Me gusta pensar que para él fue tan rápido como apagar una vela. Otras veces no creo que fuera tan fácil. Me imagino los gritos que escuché y no puedo evitar preguntarme si ese era él. Tal vez sintió que esa cosa le desgarraba la espalda y el estómago, le rompía los dientes y le arrancaba el globo ocular. A estas alturas ya no me gusta reflexionar mucho sobre ello. No sale nada bueno de ahí. El único recuerdo de mi hermano existe ahora en las páginas de Wikipedia y en artículos periodísticos. Estoy seguro de que algún día se hará un documental y su nombre aparecerá en algún lugar de los casos de desapariciones. Quizás intenten entrevistar a mi familia y quizás lo consigan, pero no llegarán a mí. Lo que sea que se llevó a mi hermano, lo que se convirtió en él, está grabado en mi memoria, y hago todo lo que está en mi poder para mantenerlo lo más lejos posible de mí, y todo lo que ha sucedido desde entonces. Excepto que eso no es posible, porque en noches como esta, cuando está oscuro y hace frío, con el viento golpeando las ventanas de mi apartamento, me visita. Siempre es en la forma de mi hermano, siempre. Estoy seguro de que tiene otras formas, otras personas con las que podría transformarse, pero siempre elige a Eddie. Y a veces es agradable verlo, porque por un momento puedo fingir que es él, mirándome desde la calle, afuera de la ventana de mi apartamento, saludándome. Nunca devuelvo el saludo a pesar de mis tentaciones. El viento nunca le despeina el pelo, nunca lo derriba, nunca lo hace temblar. Él me mira fijamente y yo lo devuelvo la mirada. Es como un horrible juego de quién puede apartar la mirada primero. Es gracioso cuando pienso en ello. A veces Ed y yo solíamos jugar ese juego cuando éramos pequeños. Me pregunto cómo sabe eso. Me hace querer sonreír aún más. Y sonrío cada vez más, hasta que me devuelve la sonrisa con la mandíbula abierta, con hileras blancas de dientes afilados como agujas, y luego se ríe. Y ríe, y ríe. Suscríbete y activa la campana para más contenido.